Buenos días, mi nombre es Sebastián Flores Guillén, alumno de tercer año perteneciente a la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. Hoy día me ha tocado hablar con ustedes acerca de la región Muslo. Y para poder hablar sobre esta región vamos a tener que seguir el siguiente índice, comenzando primero por lo que es la introducción para poder visualizar previamente el tema que vamos a tratar. Para comenzar a estudiar muslo hay que tener en mente de que el muslo estudiado en la actualidad es muy distinto al muslo el cual estudiaban antiguamente. Para esto tenemos que el muslo actualmente en realidad son dos regiones que se estudiaban antes por separado. Uno que es la región inguinocrural y la otra que es la que conocemos como región del muslo propiamente dicha. Ahora, esta región del muslo propiamente dicha se divide en lo que es un compartimiento anterior, un compartimiento medial y un compartimiento posterior. Cabe recalcar de que el compartimiento medial, si es que ustedes lo van a buscar en libros antiguos, tanto como el Testut, ya sea el topográfico o el descriptivo, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque este compartimiento medial no existe en los libros más antiguos. La definición de la región muslo es una definición bastante simple. En realidad solamente es la región que está situada entre la articulación de la cadera y la rodilla. Entonces, ¿qué es la articulación de la cadera que es tan importante? La articulación de la cadera, por definición, es la unión entre el fémur y el coxal, y esa está conformada por al menos 5 ligamentos. Y estos vienen a ser el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, el ligamento isquiofemoral, el ligamento redondo y el ligamento acetabular transverso. Y en la siguiente gráfica lo vamos a poder ver mejor. Primero, por una vista anterior, tenemos de rojo el ligamento iliofemoral y de color verde el ligamento pubofemoral. Y en una vista posterior tenemos lo que viene a ser el ligamento pubofemoral y se va a poder observar el ligamento isquiofemoral. Y ahora, el ligamento redondo y el ligamento acetabular transverso, ¿por dónde están? Bueno, en realidad estos están dentro de estos tres ligamentos, están de manera interna. Ahora debemos observar los límites, y esos son tantos de manera anterior y de manera posterior. En cuanto a los límites de manera anterior, tenemos lo siguiente. Superiormente tenemos una línea horizontal que pasa por el triángulo de escarpa que observamos acá y pasa en el ángulo formado entre los músculos sartorios y aductor largo. Acá podemos ver la línea y tenemos después inferiormente una línea horizontal que pasa 2 traverses de dedo por encima de la rótula. Esta línea es la que podemos observar acá de color verde. Una cosa que cabe decir es que hay algunas personas que dicen que en realidad en lugar de hacer 2 traveses encima de la rótula, dicen que solamente es encima de la rótula. Ahora tenemos el límite externo. El límite externo es una línea vertical, más no recta, que va desde el trocánter mayor al cóndilo externo, que viene a ser esta línea que está acá. Y medialmente tenemos otra línea vertical que en realidad estaba desde lo que es la espina del pubis hasta el cóndilo interno o medial, que es esta línea de acá. Muy bien, ahora en cuanto a los límites posteriores, vamos a poder observar que son muy parecidos a los límites que vimos anteriormente. Aquí tenemos que superiormente está el pliegue glúteo, mientras que inferiormente volvemos a ver la línea horizontal que pasa 2 traverses de dedo por encima de la rótula. Mientras que externamente volvemos a observar ahora sí igual de que nos habla de una línea vertical que va desde el trocánter mayor al cóndilo externo. Y internamente o medialmente tenemos una línea que va de manera vertical desde la espina del pubis al cóndilo interno, que es esta línea negra. Continuamos con lo que es anatomía de superficie.
La anatomía de superficie prácticamente la vamos a poder observar más en personas que son sumamente musculosas, como es en el caso de un jugador, o también una persona con poca grasa corporal, que viene a ser una persona de contextura delgada. Principalmente vamos a poder encontrar que en estas personas vamos a poder palpar los siguientes músculos: el cuádriceps, con sus distintos bastos o distintas porciones que vienen a ser el músculo recto femoral, ya sea el vasto lateral, el vasto medial o incluso el sartorio, que viene a estar colocado justo aquí. También tenemos que podemos palpar el tracto iliotibial. Ahora vamos a ver los planos de manera general. ¿A qué me refiero? A que estos planos que primero vamos a ver van a servir para los tres compartimientos que están dentro de esta región. Comencemos con lo que es la piel. La piel es una piel convexa, sin casi ninguna vellosidad, y podemos observar ciertos músculos, ya sean personas musculosas o delgadas. Ahora, en el segundo plano, que es el tejido celular subcutáneo, podemos observar de que este es el mismo que el de la región inocrural. ¿A qué me refiero? A que externamente es una capa gruesa, medialmente es una cribiforme, o sea, agujereada, y una interna que es delgada. Continuemos con lo que viene a ser la poneurosis. La poneurosis en este caso también se le puede llamar fascia lata, y de esta se proyectan lo que conocemos como los tres tabiques intermusculares. Estos tres tabiques intermusculares son importantes. ¿Por qué? Porque me van a poder dividir toda la región del muslo en los tres compartimentos que ya conocemos, que vienen a ser el posterior, el medial y el anterior. Estos son el externo o lateral, que es este de color rojo, el interno o medial, que es este de color verde, y por último el posterior, que es el de color morado. Una cosa que también hay que mencionar es que en los libros más antiguos el tabique intermuscular posterior en realidad no lo vamos a poder encontrar, solamente vamos a encontrar el externo y el lateral. Continuando con lo que son los compartimientos, acá vamos a dividirlo de otra manera. Los compartimientos, ahora que vamos a hablar de ellos, lo vamos a dividir en tanto de generalidades, en el compartimento anterior, en el compartimento posterior y en el compartimento medial. Acá principalmente vamos a hablar de todos sus músculos. Comencemos con lo que son generalidades. En las generalidades tenemos que los compartimientos en realidad están divididos en tres. El primero es el compartimento anterior, también llamado el compartimento de los extensores, que viene a tener tres músculos y todos están inervados por el nervio femoral. Tenemos el compartimento medial, o también llamado de los aductores, que viene a tener 5 músculos y todos están inervados por el nervio obturador. Y por último tenemos el compartimento posterior, o también de los isquiotibiales, que este contiene en realidad 3 músculos y todos están inervados por el nervio ciático. Para poder continuar hablando sobre los compartimientos debemos recordar estas inserciones. Acá tenemos lo que es la línea áspera, tenemos todos sus componentes, la trifurcación superior, que viene a estar dado por la línea espiral interna, la línea pectina media, la línea glútea externa, el labio interno, el labio externo, la línea supracondilea medial y la línea supracondilea externa. En esto vamos a ver que se insertan los siguientes músculos. El primero, el vasto medial. El siguiente, el aductor corto, el aductor largo, el pectíneo, el aductor mayor, la porción corta del bíceps femoral, el glúteo mayor y por último el vasto lateral externo. Continuando con lo que es la región del muslo, vamos a hablar sobre los músculos que pertenecen al compartimiento anterior. Empecemos hablando del músculo psoas mayor. El músculo psoas mayor tiene como principal característica de que tiene un tendón único junto con el músculo ilíaco, formando de esta manera el iliopsoas. Como inserción proximal podemos observar de que este se inserta en las apófisis transversas lumbares de T12 a L5. También tenemos
de que como inserción proximal, este músculo se llega a insertar en lo que vienen a ser los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales de las mismas vértebras, de T12 a L5, pero estos se insertan de manera lateral. Tenemos que como inserción distal, este músculo llega a insertarse al trocánter menor. Y acá podemos ver el músculo en sí. Ahora, en cuanto a la inervación de este músculo viene a estar dada por los ramos ventrales, que desde L1 a L3. En cuanto a su función, tenemos que este músculo, al tener un tendón conjunto con el ilíaco, este cumple funciones con él. Así que estas funciones llegan a ser flexionar el muslo y flexionar el tronco, pero este músculo también puede ejercer funciones por él mismo, que viene a ser flexionar lateralmente la columna vertebral para equilibrar el tronco cuando uno se sienta. El sartorio tiene como principales características de que es el músculo más superficial del compartimiento anterior, es el músculo más largo del cuerpo y tiene una forma cintada, además de que este desciende oblicuamente. Como inserción proximal, este se llega a insertar en lo que viene a ser la espina ilíaca anterosuperior, y como inserción distal vemos que se inserta en este conjunto de músculos que viene a denominarse pata de ganso. Ahora acá podemos observar el músculo en sí y tenemos que la inervación de este músculo está dada por el nervio femoral. En cuanto a su función, este debe ser un abductor, un rotador lateral y flexor del muslo. Además, también puede ejercer la función de flexor de la pierna. Vamos a comenzar a hablar sobre las generalidades del cuádriceps. Este cuádriceps tenemos que en realidad está conformado por 4 músculos y estos vienen a ser 3 bastos, el basto medial, el intermedio y el lateral, y un onobasto que viene a ser el recto femoral. En cuanto al recto femoral, hay que recordar de que este recto tiene en realidad 2 cabezas, una cabeza directa y una cabeza indirecta. En cuanto a su inserción proximal, tenemos lo siguiente, que es que la cabeza indirecta se inserta exactamente en lo que viene a ser la espina ilíaca anteroinferior, mientras que la cabeza refleja se inserta en la ceja popiloide, que es en realidad un área rugosa superior del acetábulo en el ilio. En cuanto a inserción distal, tenemos que estos se insertan en lo que viene a ser la base de la rótula mediante el tendón del cuádriceps. Y tenemos que también se inserta en lo que es la tuberosidad de la tibia mediante el ligamento rotuliano. Esta inserción mediante el ligamento rotuliano es en realidad una continuación del tendón del cuádriceps y se podría considerar, como se dice en las lecturas, una inserción indirecta. Y acá podemos observar el músculo. La inervación del recto femoral viene a ser por el nervio femoral y la función de este viene a ser extensor de la rodilla y flexor del muslo. El vasto lateral o vasto externo tenemos que su inserción proximal viene a ser en el trocánter mayor, en la línea glútea, en el labio lateral de la línea áspera y en la línea supracondililateral. Es como que decir que todo esto sigue todo un circuito que va desde la cara anterior del fémur hasta la cara posterior. En su inserción distal tenemos que este va hasta la base de la rótula por medio del tendón del cuádriceps y a la tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Acá podemos ver el músculo de manera anterior y en la siguiente imagen podemos observar el músculo desde una vista posterior. En cuanto a su inervación, hay que tener en cuenta que pertenece al compartimiento anterior, por lo tanto la inervación es del nervio femoral. En cuanto a sus funciones, su función principal es extender la pierna al nivel de la articulación de la rodilla. Vasto medial o vasto interno. Tenemos que en su inserción proximal está la línea intertrochanteria
la línea pectínea, el labio medial de la línea áspera y la línea supracondílea medial. Este músculo se inserta distalmente en la base de la rótula, mediante el tendón del cuádriceps. Se inserta también en la tuberosidad de la tibia mediante el ligamento rotuliano. Aquí podemos observar el músculo de una vista anterior y aquí el músculo de una vista posterior. La inervación de este músculo viene a estar dada por el nervio femoral y su función es extender la pierna al nivel de la articulación de la rodilla. El vasto intermedio, llamado así porque está entre el vasto medial y el vasto lateral. Este vasto intermedio tiene una inserción proximal en lo que vienen a ser los 2/3 superior de la cara anterior y lateral del fémur, o anterolateral. Tenemos que como inserción distal, este se dirige a la base de la rótula mediante el tendón del cuádriceps. Y también se dirige a la tuberosidad de la tibia mediante el ligamento rotuliano. Aquí podemos observar ya el músculo desde una vista anterior. Su inervación viene a estar dada por el nervio femoral, porque está en el compartimento anterior. Y su función es extender la pierna al nivel de la articulación de la rodilla. En el compartimento medial vamos a comenzar a hablar primero sobre el músculo grácil o recto interno. Este tiene como característica principal de que es el más superficial de este compartimento. Se inserta proximalmente en la rama isquiopúbica, que en realidad es lo que llamamos en conjunto a la rama inferior del pubis y la rama del isquion. En la inserción distal tenemos que se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia, en el conjunto de inserción llamado pata de ganso. Acá podemos observar el músculo visto anteriormente. Además tenemos que su inervación es dada por el nervio obturador y su función es aducir y flexionar el muslo. Tendiendo el pectíneo, tenemos que sus características principales es que este músculo es un músculo plano, cuadrangular, es parte del triángulo femoral como piso y pasa por dentro del ligamento inguinal. Su inserción proximal viene a ser la rama superior del pubis, graficada ahí. Su inserción distal viene a ser la línea pectínea u oblicua del fémur, graficada ahí. Y acá podemos ver el músculo como viene a ser su recorrido de una manera anterior y de una manera posterior. La inervación de este músculo viene a estar dada por el nervio femoral. Este es un músculo que se difiere de los demás de este compartimiento, ya que los demás están inervados por el nervio obturador. Su función principal es aducir y flexionar el muslo. En cuanto al aductor largo, podemos observar que sus características es un músculo plano, es abanicado y principalmente forma parte del piso del triángulo femoral. Su inserción proximal viene a ser en el cuerpo del pubis, inferior a la cresta del pubis y a la vez lateral a la sínfisis del pubis, como podemos observar aquí. Su inserción distal viene a ser en el tercio medio de la línea áspera, justo acá. Y aquí es donde vamos a poder ver el músculo de manera anterior en su recorrido y el músculo de manera posterior en su recorrido. Su inervación viene a estar dada por el nervio obturador, exactamente por el ramo anterior. Y su función es aducir, porque es un aductor, y rotar medialmente el muslo. El aductor corto o segundo aductor, tenemos que sus características principales vienen a ser de que es profundo al aductor largo y pectíneo, además de que tiene una forma triangular. Su inserción proximal viene a estar
en lo que es la superficie del cuerpo del pubis y rama inferior del pubis, exactamente entre lo que es la inserción del músculo grácil que viene a estar acá y debajo de la inserción del aductor largo que viene a estar aquí. Y acá lo vamos a ver dibujado, justo acá. En cuanto a la inserción distal, tenemos que es un tercio medio de la línea áspera, justo acá. Y ahora vamos a ver el recorrido desde una vista anterior y el recorrido del músculo desde una vista posterior. Su inervación viene a estar dada por lo que es el nervio obturador, exactamente de parte de su ramo anterior, y su función viene a ser aducir y rotar medialmente el muslo. Vamos a comenzar a hablar sobre el aductor mayor o también llamado tercer aductor, pero primero vamos a empezar a hablar sobre unas cuantas generalidades. Tenemos que hablar primero sobre sus características, y estas vienen a ser que es el músculo más grande del compartimiento medial y además es el más posterior de este. Tiene una porción superior llamada aductor mínimo o aductor minimus. Pertenece también a la pared posterior del conducto de los aductores y lo más importante de todo esto es que tiene dos porciones, una aductora y otra isquiotibial. Empezamos a hablar ahora de la porción aductora y porción isquiotibial. Estas porciones tienen sus diferencias tanto en sus inserciones, inervaciones y funciones. Acá podemos observar un cuadro comparativo de estas dos porciones. Comencemos primero por la porción isquiotibial. Tenemos que su inserción proximal está en la rama del isquion y su inserción distal está en el tubérculo del aductor, en el fémur. Justo acá, medialmente. Tenemos que su inervación es del nervio ciático, especialmente de su porción del nervio tibial. Y tenemos que su función es extender el muslo. Ahora, en cuanto a la porción aductora, tenemos que su inserción proximal es la rama inferior del pubis. Su inserción distal viene a ser la línea glútea, línea áspera, línea supracondilia medial. O sea, toda una región posterior al fémur. Tenemos que su inervación es por el nervio obturador y su función es aducir y flexionar el muslo. Y acá podemos observar el músculo de por sí, su recorrido. También podemos observar de que el aductor mínimo está colocado aquí, la porción isquiotibial es esta y la porción aductora es esta. Y además tenemos algo muy especial en este aductor mayor, que es el hiato del aductor mayor. Este hiato del aductor es muy importante. ¿Por qué? Porque por este va a pasar lo que es la arteria femoral, vena femoral y nervio safeno menor. Por este hiato vamos a ver que la arteria femoral, una vez que pasa por esta, se convierte en arteria poplitea. Continuemos con lo que es el compartimiento posterior. Podemos observar que el primer músculo que vamos a encontrar superficialmente es el bíceps femoral. Este bíceps femoral, justo como su nombre lo indica, tiene dos porciones, una cabeza larga y una cabeza corta. Acá podemos observar un cuadro comparativo de estas dos porciones. Tenemos que en la cabeza larga su principal característica son de que cruza y protege el nervio ciático y el nervio fibular común recorre junto a esta cabeza. Como inserción proximal tenemos que se inserta en la tuberosidad isquiática, justo aquí. Y como inserción distal tenemos que va a la cabeza lateral del peroné, por acá. Y este es el músculo en su extensión. Y vemos que también es inervado por el nervio tibial que proviene del ciático. Su función es flexionar la pierna, extender y rotar lateralmente el muslo. Es un rotador lateral también de la pierna. En cuanto a la cabeza corta, tenemos que su inserción proximal viene a ser la siguiente: en el labio lateral de la línea áspera y línea supracondilia lateral. Su inserción distal viene a ser cabeza lateral del peroné. Como se dan cuenta, es como su propio nombre lo dice, cabeza corta. ¿Por qué? Porque va a ser corto. Y acá podemos hacer el músculo. Tenemos que su inervación es por el nervio peroneo común, también del ciático, y su función es la misma que la de la cabeza larga. El semitendinoso tiene las siguientes características. Este se inserta en lo que es la pata de ganso
y además a partir de sus 2/3 es tendinoso. Igual como bien dice su nombre, semitendinoso, hace referencia a esta característica. Inserción proximal, observamos de que esta es la tuberosidad isquiática. Y en cuanto a inserción distal, como ya mencionamos, viene a ser la pata de ganso. Y este es el recorrido del músculo. Podemos observar que acá en el cóndilo medial este se encurva o hace una curva para poder llegar a su inserción en la tibia. Su inervación viene a estar dada por el nervio ciático, principalmente por la rama tibial. Su función es flexionar la pierna y extender el muslo. Y también junto al semimembranoso tenemos que es rotador medial del muslo y de la pierna. El semimembranoso tiene la siguiente inserción proximal, viene a estar en la tuberosidad isquiática, aquí. Tiene una inserción distal, que viene a ser la superficie medial y posterior del cóndilo medial de la tibia, acá. Y el recorrido del músculo viene a ser el siguiente. Hay que mencionar de que el tendón distal tiene una parte refleja, que viene a formar el ligamento popliteo oblicuo, este segmento de acá. Tenemos que su inervación viene a estar dada por el nervio ciático de su rama tibial. Tenemos que su función es flexionar la pierna y extender el muslo. Tiene una función conjunta con el semitendinoso, que viene a ser rotador medial del muslo y de la pierna. Continuaremos con lo que son arterias, venas y nervios. Comencemos hablando de las arterias. Para comenzar a hablar sobre este apartado necesitamos saber o recordar al menos qué es el triángulo femoral o de Scarpa. Ese triángulo está formado por los siguientes elementos, que viene a ser el ligamento inguinal, el aductor largo o primer aductor y el sartorio. Podemos encontrar de que en el piso encontramos el psoas ilíaco, el pectíneo, y además este tiene como contenido lo siguiente: el nervio femoral más el nervio genitocrural, la arteria y vena femoral común y por último el ganglio de Cloquet. Estos se encuentran en una disposición desde lateral a medial. Por eso tenemos esta memotecnia: nave, nervio lateral, arteria más medial y todavía aún más medial la vena y por último el ganglio. También es importante conocer el hiato de Hunter o canal del aductor. Este viene a ser, por definición, un conducto por el cual van a pasar las arterias y venas femorales, además del nervio safeno. Tenemos que en su recorrido este va desde el ápice del triángulo femoral al hiato del aductor mayor. Acá en esta imagen podemos verlo más claramente. Acá tenemos el triángulo de Scarpa o también llamado triángulo femoral. Desde su ápice se genera el hiato de Hunter o canal del aductor. Y aquí tenemos que llega hasta lo que viene a ser el anillo del tercer aductor o hiato del aductor o también llamado hiato del aductor mayor. Tenemos que en sus límites encontramos medialmente al sartorio, posteriormente el aductor largo, anterior tenemos al vasto medial y como techo tenemos al sartorio, que lo vamos a encontrar acá, y esto encerrado en un círculo azul es el hiato de Hunter. Vamos a hablar de las arterias de una manera general. Tenemos que la arteria principal de esta región es la arteria femoral, debido a que su ramo van a irrigar toda esta región. Este nace o es continuación de la arteria ilíaca externa y discurre por el conducto del aductor hasta llegar al anillo del tercer aductor, donde una vez lo atraviesa viene a llamarse arteria poplitea. Tenemos que manda un ramo colateral que es la arteria femoral profunda. De este nacen otros ramos que vienen a ser la arteria circunfleja femoral medial, la arteria circunfleja femoral lateral y por último las arterias perforantes, que vienen a ser
4. Las arterias de una manera un poquito más específica. Tenemos primero la arteria femoral. Esta va a ingresar a la región del muslo cuando cruza por debajo de lo que viene a ser el ligamento inguinal. Acá tenemos un vistazo anterior y un vistazo posterior. Tenemos acá la femoral profunda, que es un ramo de la arteria femoral. Y esa también da sus ramos. Uno de ellos viene a ser la circunfleja femoral anterior o también circunfleja femoral lateral. Esta da sus ramos, uno ascendente, otro transverso, que podemos verlo acá visto anteriormente y posteriormente. Tenemos también un ramo descendente. Tenemos también que manda un ramo que viene a ser la circunfleja femoral posterior o interna, que podemos verla ahí anteriormente y posteriormente. Esta también manda sus ramos que vienen a ser uno ascendente y otro transverso. Y tenemos por último las perforantes, que estas son 4. Un vistazo anterior y un vistazo posterior. Continuemos con las venas. Las venas profundas, no hay mucho que decir, estas sencillamente siguen el trayecto de las arterias. Solamente hay que recordar que hay 2 venas por cada arteria. Ahora, en cuanto a las venas superficiales, vamos a hablar principalmente de la vena safena mayor o magna. Esta es la principal porque todas las venas superficiales van a desembocar aquí. Acá lo podemos ver anteriormente y posteriormente. De esta nacen todas las venas que también conocemos, que pertenecen al conjunto de la estrella venosa de Scarpa. También esta se une o desemboca, mejor dicho, a la vena femoral por medio de la fosa oval. Sigue una dirección inferointerna en el muslo y también se puede comunicar con la vena safena menor por medio de una vena safena accesoria, que puede existir como no puede existir en una persona. Continuemos con los nervios. Para poder hablar en los nervios hay que recordar lo siguiente, que principalmente en el compartimiento anterior vamos a encontrar el nervio femoral y sus ramos, mientras que en el compartimiento posterior vamos a encontrar al nervio ciático, o también llamado ciático mayor, y en el compartimiento medial vamos a tener al nervio obturador. Comencemos hablando sobre el nervio femoral. Este se ubica en el compartimiento anterior. Podemos observarlo aquí. Nace de las raíces ubicadas en el abdomen de L2 a L4. Su recorrido viene a ser el siguiente. Este ingresa al muslo pasando por debajo del ligamento inguinal y también pasa por el triángulo femoral, lateral a la arteria y vena femoral. Este se divide al ingresar en 4 ramos: el músculo cutáneo externo, músculo cutáneo interno, nervio del cuádriceps y nervio safeno interno. El nervio safeno interno es muy especial, ya que este va a acompañar tanto a la arteria y vena femoral por el conducto de los aductores. Tenemos al nervio ciático, isquiático mayor. Este inerva a todo lo que viene a ser el compartimiento posterior del muslo. Este nace de las raíces posteriores desde L4 a S3. Su recorrido viene a ser el siguiente. Este pasa por detrás del aductor mayor y luego pasa sobre la cabeza corta del bíceps. Acá podemos ver señalado el aductor mayor y podemos observar cómo pasa por detrás. Y luego también tenemos señalado la cabeza corta del bíceps y podemos observar de que ésta se encuentra posterior al nervio ciático. Luego, este se va a ubicar entre el bíceps y el semimembranoso en un intersticio. En realidad es un espacio generado entre estos dos. Y durante todo este recorrido, este nervio va a mandar ramos a todos los músculos del compartimiento. Además, este nervio se llega a bifurcar en 2, en el nervio tibial y en el nervio fibular común.
específicamente en el vértice de la fosa poplitea, aunque este punto puede variar. El nervio obturador. Este nervio va a inervar a todo lo que es el compartimiento medial. Lo podemos encontrar aquí señalado en la imagen y este tiene origen en las raíces de L2, L3 y L4. Para ingresar a la región del muslo primero tiene que atravesar el canal obturador o conducto obturador. Este conducto es un agujero que vamos a observar en lo que viene a ser la membrana obturatriz. En su trayecto, una vez que ingresa, se va a dividir en dos ramos. Uno anterior que va a dar 3 ramos musculares y uno cutáneo. Y uno posterior. Esta ha sido la bibliografía usada para estas diapositivas y esta clase. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y en caso no los vea en la universidad o no los vea pronto, como diría en The Truman Show, buenos días, buenas tardes y buenas noches.